Ahí aparece en su pantalla la diapositiva de plan de trabajos prácticos. Perfecto. Entonces, cuando yo necesito estructurar mi curso, todo el tiempo desde ayer he venido diciendo que la práctica, que hagan mucho, que no sé qué, y todo eso se resume en esto, en el plan de trabajos prácticos. ¿Qué es el plan de trabajos prácticos? Para nivel medio son mínimo 40 horas, es lo que pide la IB que sea mínimo, pero recuerde que somos parte de las ciencias experimentales, o sea que si ustedes pueden hacer 50, 60, 70, 80, 100 horas, maravilloso. Hay colegios en donde, por ejemplo, las ciencias experimentales solo se enseñan en el laboratorio, inclusive las clases teóricas, pero por lo general siempre se enseñan en el laboratorio o siempre son clases relativamente prácticas. Entonces recordarán que ayer les decía que en mi caso en la universidad, antes de una práctica teníamos que entregar un preinforme. Entonces, ¿cómo adelanto yo los contenidos, no los conceptos? ¿Cómo puedo adelantar contenidos? Pues si voy a hacer una práctica de sistema esquelético, tienen que desarrollar una guía y en esa guía están todos los puntos de los contenidos que necesito que al menos los lean, ¿sí? Que investiguen, que busquen las características de los huesos, por ejemplo, si va a hacer un ejercicio práctico de acerca de huesos, entonces, qué tipos de huesos hay, o sea, toda la parte teórica y ellos la tienen que revisar y yo se la califico y con eso puede entrar a hacer la práctica. Y en la práctica vamos a ver las partes de los huesos, entonces una práctica que yo he hecho es que, bueno, no sé, en algunos colegios hay restricciones, pero en este yo podía pedirles que trajeran comida. Entonces, cuando vimos las partes del hueso largo, que eso está en el capítulo 1, creo, de la guía, los mandaba a traer alitas tiernas y alitas de pollo. Y comíamos y tal, chévere, ahí en el descanso, en fin, pero los huesos los dejábamos, bueno, y les pedía peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y después, que eso sí que dejaran los huesitos lo más limpios posibles, entonces mirábamos algo de anatomía, en fin, y después los sumergíamos en el peróxido y con una lijita les quitábamos pues ya la carne, los tendones, lo que quedara, y ellos tenían entonces que empezar a mostrarme las partes del hueso, el periósteo, el hueso esponjoso, indicarme cuál era la diáfisis, ¿sí? Entonces es una experiencia significativa para ellos porque se comieron el alita, se comieron la piernita. Hasta ese momento muchas veces los estudiantes ni siquiera habían identificado que ese hueso es el mismo de nosotros, solo que más chiquito, ¿sí? O sea que es parecido. Y cuando lo que más les gusta es cuando uno rompe y les muestra la médula ósea y cómo se forma ahí. Entonces, ahí en una sola actividad práctica están aprendiendo cosas teóricas o reforzando conceptos y conocimientos teóricos. Y ahorita que vamos a ver los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, eh, lo que nosotros tenemos que empujar a estos muchachos es a que piensen y a que sean más autónomos en su aprendizaje. Es decir, no que dependan de lo que yo, así como, como las aves alimentan a sus crías, que va el papá pájaro y la mamá pájaro van, comen, consiguen alimento, tal, lo mastican, lo digieren y ya cuando está listo van y se lo regurgitan ahí en la boca, pues de vez en cuando hay que hacerlo, ¿sí? Con el conocimiento obviamente, pero, pero lo ideal es que el estudiante poco a poco vaya ganando en autonomía y vaya llegando ya con los temas preparados, porque o si no el tiempo no les va a dar, profes, para cubrir todos los contenidos. Y fíjense que necesitamos cubrir contenidos y cubrir habilidades. Entonces, el plan de trabajos prácticos para nosotros en nivel medio debería tener mínimo 40 horas, mínimo 40 horas. Si se pueden más, mejor. Si fuéramos nivel superior, fíjense que nivel superior son 60 horas. Eh, tenemos que se deben tener 10 horas para el proyecto del grupo 4, ¿listo? Y que este plan de trabajos prácticos incluye actividades que respaldan la comprensión conceptual y el contenido del programa de estudios. Entonces yo no puedo sacarme planes de actividades prácticas por hacer, sino como las que les decía ahorita, estoy hablando del tema de sistema esquelético, sistema óseo, entonces pues debe ser una práctica que me ayude a avanzar con esos contenidos del programa de estudios, es decir, con anatomía, fisiología del ejercicio, como los temas troncales son esos, yo mínimo debería tener
mínimo debería tener una práctica de anatomía, una de fisiología del ejercicio, una de sistemas energéticos, una de análisis del movimiento, una de destreza en el deporte. Mínimo una. Ahora les pregunto, en destreza en el deporte, que es en lo que más salen evaluaciones internas, con una sola práctica, ¿será que el estudiante ya ha aprendido a evaluar todas las variables que se miden en una... exacto. Entonces, a eso es a lo que yo los invito cuando planifiquen valga la redundancia, plan de trabajos prácticos, y es qué experiencias son las más importantes que les van a enseñar a ellos, técnicas de medición de la destreza en el deporte, o, o en ese tema de medición y evaluación del rendimiento humano, test de Cooper, test de flexibilidad, test de velocidad de reacción. Todos esos tests sirven porque me van a producir datos cuantitativos y cualitativos y me van a permitir procesarlos y los estudiantes van a aprender esa habilidad, pero van a aprender un contenido que es un tema troncal, que es el de medición y evaluación del rendimiento humano. Y de hacer 4 o 5 prácticas, por ejemplo, allí, ya un estudiante puede decir, ay, no, yo quiero ver cómo afecta la temperatura ambiente a el lanzamiento, a 10 lanzamientos seguidos de una pelota de béisbol o de boli o en fin. Entonces, ese tipo de actividades de plan de trabajos prácticos nos permite desarrollar estas habilidades. La idea es desarrollar un plan de trabajos prácticos que tenga actividades que respalden la comprensión conceptual, lo que le estaba diciendo, y avancen en el contenido del plan de estudios, que desarrollen habilidades pertinentes para la evaluación interna y que permitan a los alumnos trabajar con una variedad de habilidades TIC, es decir, simuladores, bases de datos, sensores, ¿sí? Esas 3 hay que hacerlas al menos una vez, al menos una práctica de simuladores, al menos una práctica de sensores, al menos una práctica de bases de datos y qué otra hay, bueno, y pues ya de obtención y procesamiento de datos propios. Permítanme porque nuevamente cerramos esto acá, ya, listo, ahora sí. En este momento, por favor, díganme qué pantalla les estoy compartiendo. ¿La misma de plan de trabajos prácticos? Ok, perfecto. Sí, la Entonces, misma, Nicolás, la misma, plan de listo. trabajo. Entonces, ahora, permítame, dejamos de compartir acá y pasamos a la otra presentación, que es esta. Ya, ahora sí. Y, a ver, ¿qué se me hizo? Ay, Dios mío, esta gripa está tenaz. Esperemos que... Dicen que el COVID ya acabó, pero quién sabe. Quién sabe, yo no lo creo ahorita mucho que digamos. Listo, aquí está, compartir. Bueno, y en esta presentación, entonces, ¿cómo vamos nosotros a facilitar la investigación individual como tarea, perdón, la investigación individual como tarea de evaluación interna? Miren ese juego de palabras. La evaluación interna es un proceso que hacemos nosotros, pero la investigación individual es el producto que hace el estudiante y es solo de él. Entonces, y nosotros lo evaluamos. Entonces, ¿qué les parece si me ayudan? Puede ser Luis, ¿me puedes ayudar allí leyendo esta diapositiva, por favor? Correcto, Gracias. Nicolás. La investigación individual como tarea de evaluación interna. Una investigación diseñada y realizada por cada alumno, la nota obtenida representa un 20% de la calificación final. El alumno deberá desarrollar una pregunta de investigación individual que guarde relación con el programa de estudios de ciencias del deporte, el ejercicio y la salud. Diseñar una metodología para obtener datos que le ayuden a responder a la pregunta de investigación. Llevar a cabo la investigación, obtener datos y analizarlo para llegar a una conclusión.
Redactar un informe de investigación de entre 6 y 12 páginas, que incluye una evaluación del proceso y el resultado. Perfecto. Muchas gracias, Luis. Entonces, fíjense las palabras que destaqué en negrita. ¿Se les parecen a los criterios de evaluación o tendrán algo que ver con los criterios de evaluación? O sea que la investigación individual, por eso se evalúa con esos criterios de evaluación, valga la redundancia, o por eso se corrige a partir de esos criterios de evaluación, me exige de mí, como profesor, que yo le dé a los estudiantes las estrategias. ¿Qué debo hacer para que un estudiante aprenda a hacer preguntas de investigación? ¿Qué sugieren ustedes? ¿Qué deberíamos hacer en clase para que ellos aprendan a hacer preguntas de investigación? Que planteen preguntas de investigación. Exacto, que se equivoquen planteándolas, que identifiquen si está bien, si está muy... Porque en el criterio nos dice que la pregunta de investigación es viable, o sea, es pertinente, pero no está totalmente bien centrada. Entonces, ¿qué significa una pregunta de investigación totalmente bien centrada? Entonces, ahí en el material de apoyo al profesor también hay información al respecto. Y pues la primera pregunta de investigación no nos va a salir bien, pero la segunda, la tercera. Otra actividad que sirve para eso, leer artículos científicos como el del examen. ¿Por qué? Porque en un artículo científico que hay una investigación que hizo uno o varios investigadores de esa materia y ya plantearon una pregunta de investigación, plantearon una metodología, la desarrollaron, obtuvieron unos datos, procesaron los datos, analizaron los datos y llegaron a conclusiones. Por eso es tan importante para nosotros la lectura de artículos científicos. Obviamente artículos científicos en nuestra materia, ¿no? En ciencias del deporte, en cosas específicas de nutrición deportiva, bueno, de todo, algo que pueda ir cubriendo los temas, ¿no? Diseñar una metodología, les estamos evaluando si son capaces o no. Entonces, primero tendrán que seguir metodologías que uno ya les da, pero después ellos de haber hecho 4 o 5 metodologías, el estudiante ya ha aprendido y dice, no, no, yo, mi metodología va a tener estos pasos, voy a hacer esto, y puede proponer su investigación individual. Esa metodología les debe permitir obtener los datos para responder a la pregunta de investigación. Entonces, ¿sí ven por qué es tan importante que la pregunta de investigación quede bien hecha? Porque si no, todos los demás criterios pues van a estar mal. Porque van a tratar de responder a una pregunta que ya estaba mal planteada. Entonces, es muy importante arrancar por una muy buena pregunta de investigación. Y cómo obtener datos, analizarlos, a la parte estadística, a la parte matemática, que tienen que trabajar mucho ellos y nosotros también, y pues redactar su informe. Entonces, el plan de trabajos prácticos debe tener, aquí está, eh, pues debe tener todas esas oportunidades. Ahora, por favor, colabóreme, puede ser Edgar, leyendo esta diapositiva, ¿es tan amable? Ok. La investigación individual como tarea de evaluación interna. El profesor deberá proporcionar el tiempo necesario en clase para planificar y realizar la investigación. Discutir el plan con el alumno antes de que éste comience con la obtención de datos, prestando atención a las cuestiones relativas a la ética, la seguridad y la viabilidad de la obtención de datos propuesta. Asegurarse de que se proporciona al alumno los equipos necesarios que sean razonables. Facilitar al alumno comentarios sobre un borrador del informe. Asesorar a los alumnos sobre el cumplimiento de los principios de probidad académica. Bueno, muchas gracias, Edgar. Exactamente. Entonces, fíjense que en ningún lado dice el profesor deberá proporcionar la pregunta de investigación. El profesor deberá proporcionar la metodología. No, lo que debemos proporcionar es que tengan el tiempo necesario. ¿Cuánto tiempo, alguien sabe cuánto tiempo se le puede dar a los estudiantes para la investigación individual? Si hay un Tengo límite. Muy bien, Gabriel. 10 horas en 10 total. horas. Ajá. Y las 10 horas incluyen el momento en que el estudiante dice, profe, tengo esta idea, en fin, la discusión de eso, que puede ser 1 o 2 horas máximo, 1 hora en total, ¿no? Sumando los momentos y todo eso. El tiempo para
poner en práctica el experimento una vez haya sido aprobado por el profesor. Ojo con esas palabras que estoy diciendo. Una vez haya sido aprobado por el profesor. Porque si el estudiante propone una locura de poner a los 20 jugadores del equipo de fútbol y a 10 los van a poner a fumar 3 cigarrillos diarios y a los otros no fuman, y yo como profesor le digo, bueno, hágala. Y después le digo al IB, no, es que el estudiante no sé qué, pero ¿quién lo autorizó? El profesor. Entonces, por eso aquí lo dice, ¿no? Asegurarse de que discutir con el alumno antes de que comience, mirando las consideraciones éticas, ambientales y de seguridad. Es que voy a hacer pruebas de inmersión en la piscina y medir si los ciclistas aguantan más tiempo bajo el agua que los futbolistas. Pero ¿y qué? ¿Y cuántas horas van a estar debajo del agua sin respirar? ¿Sí? Entonces nosotros como profesores, porque a los chicos se les ocurren unas cosas. Perdón. Y dice, bueno, nuevamente, y dice, asegurarse de que utilice equipos, o sea, que tenga los equipos necesarios y que sean razonables. Entonces ahí sí quiero hacer una pausa por lo siguiente. Razonables. No, profe, es que yo quiero evaluar el efecto aerodinámico de tres tipos de prendas de ropa. Y para eso, listo, está chévere, está bien planteada la pregunta de investigación, la metodología, pero el estudiante necesita un túnel de viento. Y pues no tenemos túneles de viento, son muy costosos, eso solamente en algunas universidades y por lo general extranjeras, entonces pues sí, ese tema que sean razonables. Segundo, si en mi plan de trabajos prácticos nunca utilicé un túnel de viento porque el colegio no lo tiene, ¿por qué la evaluación interna va a tener un túnel de viento? ¿Sí? O sea, hay unas cosas que, no, profe, es que a mí se me ocurrió que, pero ¿cómo se te ocurrió eso si yo no te enseñé ninguna metodología con esos instrumentos? Entonces, lo más lógico es que los estudiantes tengan que hacer metodologías con lo que aprendieron. ¿Se acuerdan que ayer les decía que era como una receta como una carrera de, perdón, de un curso de cocina, donde primero aprendo los aparatos, después aprendo las técnicas, luego aprendo las principales recetas y al final hago mi evaluación interna, que es mi propio ceviche peruano, pero con mi toque, ¿sí? Mi propio pato al horno, pero con mi toque, no con otros ingredientes, o cambié los tiempos de cocción, o en vez de hacerlo al horno lo hice frito, hice una modificación, digamos que pero utilizando las metodologías que les enseñé. Entonces, no, es que tengo que hacer la evaluación interna y me toca ir a la universidad de no sé qué cosa por allá. ¿Por qué? Tiene que ser con lo mismo que yo les di. Si el laboratorio, alguien me va a decir, no, es que yo vi una evaluación interna de un colegio que hacían pruebas de esfuerzo con espirómetros y no sé qué. Bueno, pues si en el colegio habían espirómetros y los alumnos aprendieron con eso, pues sí. Pero si no, perdón, pero si no, ¿por qué van a hacer algo que yo no les enseñé? Ay, perdón. Y obviamente ustedes tienen que ser conscientes y hacerles ver eso a sus estudiantes. O sea, si yo te enseñé 10 técnicas en mi plan de trabajos prácticos y tú me vas a salir con una técnica que yo no te enseñé, entonces ¿será que esa evaluación interna, la probabilidad académica, esa investigación individual se te ocurrió a ti o te la dieron o la viste en otro lado? Porque pues toca hacer con lo que tenemos en el colegio, ¿listo? Bueno, pasemos a la siguiente. Sí, Gabriel, cuéntame mientras cambio Sí, mi... Nicolás, con respecto a lo que estás comentando sobre los materiales, instrumentos, ¿no? Lo que han aprendido, eh, de repente, no sé, para que se comprenda bien, de repente, si bien tienen que utilizar todo lo que hemos aprendido, los chicos, los temas que hemos aprendido, de repente por ahí materiales, insumos que sean accesibles para los chicos y que no tengan ningún costo y que cumplan con todos
los requisitos, pues, ¿no? Las políticas de ética que recomienda la IB, creo que de repente podría ser factible hacer investigación o incluir esto para que se pueda comprender mejor. Sí, sí se puede, ¿no? Lógico. Obviamente yo les enseñé la técnica y les dije, no, y si aquí tuviéramos este aparato, pues podríamos medir mejor. Y el alumno puede conseguir ese aparato, pero aprendió la técnica. En el colegio no teníamos el aparato, pero aprendió la técnica de medición. Teníamos un aparato menos sofisticado, pero no, profe, resulta que yo en mi casa tengo, o no, yo tengo un Apple Watch y ese me permite medir frecuencia cardíaca. Entonces, de pronto el colegio no tiene sensores de ritmo cardíaco, pero el alumno sí lo tiene o se lo pueden prestar. Entonces, digamos, en ese marco lógico, sí, pero digamos algo que yo, una técnica que nunca utilizo. Por ejemplo, estudiante, he visto evaluaciones internas en biología que hacen análisis de la modificación de la dosis de no sé qué cosa en la quimioterapia y cuando hicimos quimioterapia en clase o qué profesor enseña a hacer quimioterapias en biología en bachillerato, por ejemplo. Entonces es obvio que seguro esa niña o ese estudiante tenía un papá que era oncólogo y entonces, venga, tome esta investigación que esa le sirve. Entonces de eso tenemos que cuidarnos y justamente eso lo dice también aquí en esta diapositiva que me puede ayudar a leer, puede ser Georgina. Muy bien. Directrices para la evaluación interna. Los alumnos deberán familiarizarse con los criterios de evaluación antes de comenzar. La investigación puede incluir trabajo de campo, trabajo práctico de laboratorio, el uso de datos secundarios o datos obtenidos por medio de las simulaciones apropiadas. Los alumnos deben trabajar individualmente, pero pueden contar con otras personas como participantes en estudios o ayudantes para la obtención de datos. Cada investigación debe ser única. No es necesario que todos los alumnos lleven a cabo la investigación al mismo tiempo. Bueno, entonces, muchas gracias, Georgina. Efectivamente, entonces, primer punto, todos deben familiarizarse con los criterios. ¿Cómo lo van a hacer? Con el cuadernillo de datos, con el material de ayuda al profesor. Hay ahí al menos 6 laboratorios distintos que pueden trabajar ellos evaluándolos para familiarizarse con los criterios. Segundo, los tipos de investigaciones, bueno, eso sí, pero ahí quiero destacar esta parte que dice de las investigaciones, acá la voy a resaltar, dice simulaciones apropiadas. ¿Qué simulaciones son apropiadas? Toda aquella simulación que me permita modificar las variables. ¿Se acuerdan que yo les mostré en mi simulación que podía cambiar el peso de la mancuerna, podía hacer más largo el hueso, más corto el hueso? ¿Sí? Entonces, donde cada estudiante puede modificar eso y al final obtener unos datos, esas son simulaciones adecuadas. Hay unas simulaciones en donde uno solamente le da play y pasa algo y vuelve y repite y siempre que le dé play va a pasar lo mismo. En cambio acá, esas simulaciones que me permiten controlar o modificar las variables son viables totalmente para la IB. Y trabajar individualmente, cada investigación debe ser única y no es necesario que todos los alumnos lleven la evaluación interna al mismo tiempo. Actualmente nuestros estudiantes esperamos casi al final del primer año o principios del segundo para pedirles la evaluación interna. Y como que a todos en todas las materias les pedimos igual. Pero existe algo que es la diferenciación y todos tenemos ritmos distintos. Entonces ocurre que puedo tener alumnos muy buenos que como requisito o cuando llegaron de una vez al curso de sedes ya llegaron con su idea de investigación. Y si el estudiante me plantea su idea, así sea el primer mes, la primera semana, la segunda, y él me dice, no, profe, es que yo quiero estudiar el efecto de las bebidas energizantes y resulta que es viable éticamente y todo eso, le digo, háganlo. ¿Por qué? Porque me quedan, ustedes más o menos cuántos estudiantes tienen en promedio por curso. 10, 20, 25. 25. Todos tienen 25, exacto. Entonces, si yo puedo el primer mes salir de 2 o 3 evaluaciones internas ya terminadas, ¿sí?
de esos estudiantes que tenemos estudiantes que vuelan, que uno les dice y hacen lo que uno les dice y preguntan y son curiosos y quieren salir de eso. Entonces hay que estimularlos a ellos a que, y es más, con la nota, si me entregan la evaluación interna o la propuesta de evaluación interna en este primer periodo, tienes un punto adicional para el siguiente, qué sé yo, estímulos para que ellos mismos traten de sacarla. Obviamente, pues hay que mostrarle todo lo de los criterios, todo lo que vimos en la diapositiva anterior, que sea viable, que sea ético, que sea seguro. Pero si un estudiante la tiene clara y en la discusión que tenemos él y yo de la cosa metodológica y de la pregunta de investigación, todo se lleva a satisfacción, ¿por qué me tengo que esperar hasta el final del año a que haga la evaluación interna? Ya, la hace, la entrega, se la corrijo y obviamente pues le ayudo, obviamente que sea su mejor evaluación interna posible y listo, ahora me faltan 24, pero tengo ahora un estudiante que ya no tiene esa evaluación interna, que ya la hizo, que le fue bien porque yo vi que valía la pena que la entregara de una vez y él ya le puede ayudar a otro. Entonces, la idea de esto, por eso decía, es crear un plan de estudios eficiente. Y una de esas estrategias de eficiencia que yo he utilizado y por eso se las digo es esa. Aprovecho a esos estudiantes que van rápido, les ayudo porque a ellos hay que ayudarles menos porque son muy buenos, entonces les ayudo a que saquen sus preguntas de investigación y sus ideas de evaluación interna no están mal. Si me tengo que dedicar un poco a ayudarles a que aprendan una mejor técnica o a que miden, de pronto a eso sí les dedico, pero ya listo, bendición y háganle, póngase a hacer su evaluación interna y ya salí no tengo que esperar que todas sean al tiempo, sino que si puedo adelantar eso, pues mejor. No significa que ese alumno no va a tener que seguir haciendo su plan de trabajos prácticos, porque igual lo va a necesitar para aprender conceptos y demás. Pero entre más rápido podamos avanzar con eso, pues mucho mejor. Bueno, en el bachillerato internacional hablábamos el día de ayer de la pedagogía del bachillerato internacional, ¿no? Somos constructivistas principalmente, no del todo, pero principalmente constructivistas. La enseñanza es enfocada, basada en conceptos, centrada en el alumno y apoyada por la indagación y la comprensión conceptual. Pero la didáctica tiene que ver es con la forma como se enseña. Y para la didáctica volvemos aquí a nuestro plan a nuestro modelo, perdón, del programa del diploma. Y acá, fíjense que en el centro, más cerca al perfil de la comunidad de enseñanza y aprendizaje de la IB, están los enfoques. Enfoques de la enseñanza, es decir, las herramientas de nosotros los profesores, y los enfoques del aprendizaje. Entonces yo les decía hace un rato que nuestro deber es buscar que los estudiantes cada vez sean más autónomos, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver cómo influye eso en estos enfoques. Entonces, ¿qué son los enfoques del aprendizaje? ¿Me ayudas, por favor, Karim, leyendo esta diapositiva? ¿Qué son los enfoques de aprendizaje? Los enfoques de aprendizaje son estrategias, habilidades, virtudes deliberadas que están presentes en todo el entorno de enseñanza y aprendizaje de la IB. Los enfoques de aprendizaje apoyan la creencia apoyan la creencia que defiende que la educación de un alumno no solo es importante que se aprende, sino también cómo se aprende. Enseñar a los alumnos a aprender ha sido siempre un objetivo de la enseñanza de la IB, pero ahora este apoyo de una manera más explícita la enseñanza de estas habilidades. Los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje mejorarán la calidad de la enseñanza y el aprendizaje y contribuirán a formar profesores y alumnos más comprometidos. Muchas gracias, Karen. Entonces, lo que nos está diciendo es que los enfoques del aprendizaje son estrategias, habilidades y actitudes deliberadas. O sea, yo como profesor o como estudiante debo tener clara qué estrategias voy a utilizar para aprender lo que quiero aprender. Entonces, miremos la siguiente. Entonces, aquí tenemos los grupos de habilidades. También en MyIB tenemos acceso a la página web de los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, a la cual los invito a que exploren. Hay videos, hay recursos, hay materiales.
pero en términos generales para este taller pues las vamos a mencionar solamente y a indicar su relación, que es habilidades del pensamiento. Entonces, en estas prácticas que ustedes leyeron, en estos informes de evaluación interna que cada grupo tuvo a bien discutir ahora, ¿creen ustedes que eso les ayudó a los estudiantes a desarrollar alguna habilidad de pensamiento? ¿Y cuál? Mencionen alguna de las habilidades que creen que pudo haberse desarrollado allí. Si las conocen, ¿no? Lógico. Pensamiento crítico, porque tienen que evaluar sus resultados, sus conclusiones, habilidades de obtención de datos, cuando hacen procesamiento de datos, cuando hacen el diseño experimental. Entonces, la evaluación interna es el reflejo de estos enfoques del aprendizaje, ¿no? Entonces, habilidades del pensamiento. Otro enfoque, habilidades de la comunicación. Ustedes se dieron cuenta que quizás el estudiante con sus habilidades de pensamiento supo hallar las incertidumbres, pero no supo comunicarlas durante todo el documento. Solo las identificó una vez y no comunicó todo el efecto de la incertidumbre dentro del laboratorio. Habilidades sociales. No, es que yo voy a trabajar con 20 individuos, con 10 individuos, cuántas repeticiones, ¿sí? Entonces, cómo interactúan ellos en el trabajo en grupo, el trabajo individual. Entonces, cuando yo hago mi plan de trabajos prácticos, debo enfocarme a que, por decir algo, mañana voy a hacer una práctica y en esa práctica es posible, voy a desarrollar la habilidad del pensamiento crítico y voy a desarrollar habilidades sociales porque tienen que obtener los datos en distintos grupos y al final compartir esa información. Entonces, estoy desarrollando habilidades sociales y quizás también habilidades de investigación porque tienen que buscar la información, habilidades de autogestión. Entonces, este de acá es a donde nosotros tenemos que apuntar al principio mucho, a hacer actividades que les enseñen a ellos, actividades de laboratorio o de clase, que los lleven a desarrollar sus habilidades de autogestión, como tomar notas, saber tomar apuntes de los datos que están en una práctica, en un laboratorio, eh, organizar sus fechas de entrega, organizar sus propios plazos, ¿sí? Entonces, lo que les decía, si espero hasta que la fecha límite llegue para que me entreguen la evaluación interna, pues, pero si el estudiante tiene unas buenas habilidades de autogestión, organiza su tiempo y entrega su informe inclusive antes de tiempo, ¿no? Y pues habilidades de investigación. Esto en cuanto a los enfoques del aprendizaje y cómo ese aprendizaje se centra mucho más en el alumno. Y estos son los enfoques de la enseñanza. Entonces, aquí me colabora, puede ser Hugo, si me colaboras leyendo cuáles son los enfoques de la enseñanza de esta diapositiva, por favor. Claro, Nicolás. Los enfoques de la enseñanza de la IB se basan en la indagación, se centran en la comprensión conceptual, se desarrollan en contextos locales y globales, se centran en el trabajo en equipo y la colaboración eficaces, se diferencian para atender las necesidades de todos los alumnos y se guían por la evaluación formativa y sumativa. Muchas gracias, Hugo. Exactamente. Entonces, si ven, se basan en la indagación, lectura de artículos científicos, investigaciones, publicaciones seriadas, revistas, ¿sí? Experimentos que yo mismo les tengo que hacer. Entonces, yo les decía, no hay que darles las respuestas, simplemente hay que hacerlo y hacer las preguntas adecuadas para que ellos aprendan a indagar. Nos dedicamos ayer casi que todo el día a ese tema de se centran en la comprensión conceptual. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es más que memoricen contenidos, es que comprendan los conceptos. Entonces nuestra enseñanza se centra en eso, en buscar que se comprenda un concepto específico, se desarrollan en contextos locales y globales, es decir, tengo que siempre estar hablando de la mentalidad internacional e involucrándola dentro de mis clases, bueno, en fin. Esto es supremamente, pues hay mucho más, como les digo, que está en los recursos, pero es importante que los tengan ustedes en cuenta estos enfoques. Sí, dime, Gabriel. Sí, Nicolás, justo lo último que mencionaba, ¿no? Siempre en reuniones del equipo de
ciencia del deporte, educación física, lo mencioné en algunas ocasiones, ¿no? Es necesario, importante, eh, resaltar siempre estas habilidades en nuestras sesiones, ¿no? En cada momento, como dices, ¿no? Por ejemplo, la habilidad de autogestión, ¿no? Cuando se trabaja en grupo, los chicos tienen que tener un tiempo límite, ¿no? Y es importante poder que los chicos conozcan también, ¿no? ¿Qué vamos a aprender hoy? O sea, con esta dinámica, ¿no? ¿Qué habilidades vas a desarrollar? ¿Qué enfoque se está aplicando? ¿No? Claro, no va a ser específica la explicación, pero sí de repente que tengan ellos este conocimiento del desarrollo de esta actividad, ¿no? La cual se aplica, o la aplico al menos durante las sesiones, ¿no? Y he visto en algunas sesiones que si bien se practica o se realiza, pues no se identifica, ¿no? No la identifican de repente en cada momento para poder decir, ah, mira, estoy desarrollando esto y me invita a leer, ¿no? De qué se trata, ¿no? Y es un poquito más. Eso quería aportar, Nicolás, gracias. Perfecto, sí, muchas gracias. Sí, exactamente eso es. No hay que hacerlas explícitas, hay que decirle, bueno, con esta actividad que vamos a hacer hoy, vamos a volver a la del pollo, ¿sí? Tenían que compartir comida, tenían que traer, tenían que trabajar en equipo para limpiar el pollo y sacar cada grupo sus huesos largos y hacer la foto y colocar las partes. Entonces vamos a evaluar, hoy les voy a evaluar, porque las podemos evaluar, eso hace parte de nuestra calificación. Entonces hoy voy a evaluar sus habilidades sociales con esta actividad y sus habilidades de investigación. No es que las otras no interesen, también quizás puede que las evalúe, pero en ese momento este trabajo está diseñado para evaluar sus habilidades de pensamiento. Ya si trabajan en equipo, individual, no importa. Con esta serie de actividades o entregando a tiempo esto, ustedes suben puntos en la nota de habilidades de autogestión. Cosas así por el estilo. Bueno, nuevamente, pues para poder ver más en detalle todo lo que implican los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje, que es algo que vale la pena que le dediquen tiempo. Hay un sitio web que está justamente dentro de MyIB, en el Centro de Recursos y Materiales, y ahí van a encontrar pues la pestaña de enfoques de la enseñanza y el aprendizaje. No avanza, ya. Bueno, en cuanto a colaboración, tecnología, ciencias del deporte, el ejercicio y la salud, nuevamente en el sitio web, pero acá pues ya vimos la simulación y les quería mostrar, permítanme cierro esto aquí, finalizo la presentación y les quería mostrar una forma fácil de obtener datos que quienes estuvieron en el taller también en 2017 la compartí con ellos. Y permítanme abro aquí esta pestaña. Y es que hoy en día, más que antes, tanto en el deporte aficionado como lo que hablábamos en los entrenamientos en los gimnasios y demás, contamos con mayor cantidad de información. Entonces ahora contamos con páginas, con aplicaciones en el celular, eh, con dispositivos dentro del mismo celular, que miden variables fisiológicas, quizás no con la precisión que lo haría un dispositivo médico o ya de un nivel científico, pero igual te permiten, es mucho más preciso el ritmo cardíaco de una banda de esas que usted solamente contando ahí. No estoy diciendo que no sea viable, pero tiene menos margen de error e incertidumbre. No puedo conseguir muchos datos, no tengo muchos amigos, o no, sí, soy un estudiante muy tímido, callado, entonces nadie me colabora con datos. Entonces yo podría utilizar, perdón que estoy aquí abriendo esto, yo podría utilizar aplicaciones como esta que les voy a mostrar, que estoy abriendo acá un segundo, por favor, que me registran datos, como por ejemplo Strava o Runtastic, o bueno, muchas otras aplicaciones que llevas en el celular y hoy en día casi todo, y sobre todo los chicos tienen su celular,
Entonces ya ahora sí ya les puedo compartir acá. Perdón un momento, les voy a compartir. ¿Qué se hizo? Acá está. Un momento, por favor, que se me ocultó la... Aquí está, ya. Aquí, compartir. Listo. Entonces miren, aquí esta aplicación se llama Strava. ¿Sí están viendo No mi...? se está mirando. Ah, ya. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, bueno, este es mi perfil, en fin, tengo solo 69 seguidores, espero hoy salir con 20 más. Eh, ¿Y qué tiene esta aplicación? Esta es una aplicación que sirve para ciclistas o atletas. Usted escoge qué actividad va a desarrollar y, en fin. Y cada vez que sale, pues esta aplicación tiene opciones, pero la mínima opción es que le mide su ritmo, a qué velocidad está haciendo cada kilómetro. Entonces déjenme ver, por ejemplo, mis actividades. Voy a entrar acá. La utilizo en el celular, pero la puedo mirar como aquí, en este caso, en el computador. Esperemos un segundo que cargue. Y aquí están todas mis actividades. Todas las veces que salgo en bicicleta, activo mi Strava, ¿sí? Y de acuerdo a los kilómetros que haga, ¿sí? La distancia, o sea, y de acuerdo a mi actividad, pues esto me va a guardar datos como la distancia, en fin. Pero para ser específico, vamos a mirar un dato, por ejemplo, este que fueron 67 kilómetros. Una rodada de 67 kilómetros. Entonces, si yo hago 5 veces el mismo recorrido, aquí está. Entonces, en esta, ya. Ahí están viendo ustedes el mapa de la ruta que hice, desde donde arranqué, que es el punto verde, hasta donde terminé, que es la banderita cuadros. Miren aquí abajo, donde estoy moviendo el cursor, es el perfil de la ruta. Si ven que voy moviendo el cursor y se va moviendo el ciclista, o sea, un punto azul se va moviendo allá en la... Miren, arranqué aquí, donde está ese punto verde, arranca ese punto, ese punto azul se va moviendo. Cada uno de esos es un punto de dato, mire, ahí va aumentando la distancia, la altitud, porque pues en este caso me está midiendo la altitud, pero bueno. Y acá tengo las velocidades, como yo tengo conectado un sensor de ritmo cardíaco, entonces miren mi ritmo cardíaco en los distintos kilómetros, ¿sí? Y esta Strava tiene unas funciones de análisis, entonces yo puedo mirar pues mis datos en mayor detalle, ¿sí? La distancia total, cuál fue el esfuerzo relativo, rendimiento energético, potencia promedio estimada. Entonces yo podría hacer, miren todo lo que puedo medir acá, intensidad, cuál fue mi intensidad. Entonces hay características gratuitas, aquí está. Listo. Entonces miren, aquí me está dando cuál fue en esos 67 kilómetros. Mis primeros 5 kilómetros andaba yo a 600 en promedio más o menos, porque no tengo un potenciómetro, pero esta es una medida calculada de acuerdo a la velocidad, el peso que tengo registrado en la plataforma y todo eso. En los primeros 5 kilómetros mi promedio, o sea, arranqué con 690 vatios de potencia y ya a los 5 kilómetros ya iba en 539. Y esto es algo lógico, ¿no? En la práctica de cualquier deporte, pues a medida que va avanzando el tiempo y la actividad sigue siendo la misma, pues la potencia se va reduciendo. Pero yo puedo descargar estos datos. Miren, aquí me da vatios kilo, ¿sí? Y estos datos yo los puedo descargar a un Excel. Si yo quiero mirar, por ejemplo, cómo fueron la distribución de mi ritmo cardíaco, entonces puedo ver que trabajé principalmente en la zona 2, en la zona 3, en fin. Curva de potencia, esfuerzo relativo. Entonces, de acuerdo a las distintas actividades que he venido haciendo, él me está diciendo cuál ha sido el esfuerzo de cada actividad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Puede que el laboratorio no tenga muchos instrumentos, pero esta aplicación es gratuita. Hay algo adicional que se puede pagar para tener más características, pero igual la aplicación en sí. Bueno, y aquí yo puedo exportar los datos a Excel, ¿sí? Entonces, aquí me está mostrando las gráficas,
pero los datos yo los puedo modificar o mirar en Excel. Entonces, supongamos que el estudiante o los vuelven a encerrar o sí, y no hay 20 personas para hacer, pero yo sí puedo tener aquí los datos de una misma ruta, hacer esa ruta 3 veces en una semana, mirar los promedios, las diferencias, qué sé yo, buscar alguna de las variables que pueda medir y que el aparato me da, y que la aplicación, perdón, me da pues la posibilidad de ir midiendo. Yo y mucha gente, perdón que me puse primero, primero yo el burro por delante, muchos atletas aficionados, atletas profesionales utilizan Strava. Entonces, a mí como atleta esto me sirve porque yo ya sé que en esta ocasión hice esos 67 kilómetros en, no sé, como en 2 horas, bueno, no sé cuánto tiempo tal. Ah, miren, aquí están los otros datos. Entonces, miren, aquí tengo los datos, si ven que hay 5 gráficas, tengo dato de velocidad durante todos en los distintos kilómetros, la potencia promedio, miren los picos de potencia que tuve de acuerdo al terreno y todo eso, ritmo cardíaco. Esto también le calcula a uno, por ejemplo, le hace un cálculo del VO2 max en esta aplicación. O yo podría hacer pruebas de VO2 max. Por ejemplo, este segmento que ustedes están viendo acá, esperen, lo acerco un poco más en el mapa. Fíjense el perfil, es un perfil prácticamente plano. Y tengo ¿cuántos kilómetros? 40 kilómetros. Bueno, dejémoslo aquí hasta el kilómetro 30. Si ustedes se dan cuenta, este terreno es relativamente plano. No tiene mayor elevación, ¿sí? Y solamente que son 20 kilómetros. ¿Qué prueba física puedo hacer yo en 20 kilómetros? ¿Cómo, Luis? No, no, no. Ahí me dijiste algo, pero no te escuché. Qué prueba física o de rendimiento físico puedo hacer yo en 20 kilómetros? Puedo hacer prueba de VO2 max, puedo hacer prueba de resistencia, ¿cierto? Porque no está influyendo mucho la altitud, no estoy cambiando, y tengo un terreno plano, entonces yo puedo hacer este recorrido plano de 20 kilómetros. El lunes me meto mi celular ahí en el bolsillo, cojo la bicicleta, hago los 20 kilómetros, en un mes vuelvo y hago la misma prueba, y así sucesivamente, y ahí puedo ver si mi entrenamiento en esas 3 pruebas que hice de VO2 Max, o bueno, en fin, de las distintas pruebas que puedo hacer, me está dando resultados o no. Entonces, aplicaciones como estas nos permiten este, obtener datos sin necesidad de tener muchos participantes. Con una sola persona, solo que puedo hacer varias repeticiones y pues me está entregando datos, ¿no? Igual, que es lo que necesito. Porque no puedo hacer una pregunta de investigación sin poderla responder con datos. Entonces, básicamente, perdón, vuelvo acá ahora a la pantalla. Acá, sí, compartir. Entonces, ya. Entonces, hay muchas ayudas tecnológicas, hay mucha información estadística. Hay información estadística, por ejemplo, les repito, ahora comenzó el Tour de France, hace poco tuvimos los Juegos Olímpicos, hay récords, hay muchas páginas con información, o sea, con datos de los deportistas que uno también podría analizar, no necesariamente poner a correr gente y a correr personas, sino gente que ya corrió, que son profesionales, que tienen ciertas características y que los datos se comparten fácilmente por internet en muchas páginas pues en muchas páginas pues de los distintos deportes, ¿no? Bueno, lo de la tecnología. Aprovecho para hablar de este tema de la monografía, a pesar de que este no es un taller de monografía, pero la tenemos que mencionar. En el cuadernillo de trabajo tienen ustedes 3 monografías o 2, no estoy seguro ya cuántas les puse, pero hay muestras de monografías para que hagan exactamente lo mismo que con la evaluación interna. Las revisen con los estudiantes, las califiquen. Son 5 criterios también, al igual que la evaluación interna, pero son distintos, entonces igual hay que familiarizarse con ellos. Repito, no todos los estudiantes, no todos sus 25 estudiantes necesariamente tienen que hacer la monografía, y aquí me va a ayudar, puede ser, ¿quién no me ayuda? Willan, ¿me ayudas? ¿Vilan? Vilan. Sí, ¿Me sí, está ayudas bien. con la lectura de esta diapositiva, por favor? Sí, está bien. Ah,
¿Qué es la monografía? La monografía es un estudio en profundidad de un tema bien delimitado. Los alumnos suelen elegir un tema perteneciente a una de las 6 asignaturas del programa diploma. La realización de la monografía favorece el desarrollo de las habilidades de investigación académica, pensamiento y comunicación escrita. Un profesor supervisor se encarga de supervisar el progreso de cada alumno. El alumno también debe reflexionar de manera explícita sobre el proceso de creación de su monografía. Perfecto, muchas gracias. Exactamente. Entonces aquí tenemos las características, aunque ya las hemos mencionado en el taller el día anterior, pero ya sabemos que es un trabajo de investigación parecido a la evaluación interna, pero mucho más extenso que la evaluación interna. ¿Y por qué es mucho más extenso? Aquí nos va a ayudar. Puede ser, ¿quién más? Juan Carlos, por favor, ¿me ayudas con esta otra diapositiva? Claro. Detalles sobre la monografía. La monografía debe tener una extensión máxima de 4.000 palabras y se le debe dedicar unas 40 horas de trabajo. El alumno debe redactar 3 enunciados de reflexión que no superen las 500 palabras en total a lo largo del proceso. La monografía se carga electrónicamente y se corrige externamente. Los alumnos deben alcanzar una calificación D o superior para obtener el diploma de la IB. Y por último, la calificación de la monografía se combina con la de TDC y la puntuación resultante puede contribuir hasta con 3 puntos adicionales para obtener el diploma de la IB. Exactamente, muchas gracias Juan Carlos. Entonces, características importantes, máximo 4.000 palabras. Aquí en la evaluación interna no hay un límite de palabras. A veces le ponen a las evaluaciones internas 3.000, no sé qué. No importa, si tiene 12.000 palabras, lo importante es que no exceda las 12 páginas. En cambio, la monografía sí tiene un límite de palabras que son 4.000. Tiene una dedicación de 40 horas de trabajo, mientras que ¿cuántas horas dijimos para la evaluación interna? 10. 10. Muy bien, exactamente. Hay 3 enunciados de reflexión, es decir, hay 3 momentos de reflexión en la monografía, que es a lo largo del proceso y quedan registrados en un formulario que se llama formulario de reflexión. Entonces, la primera reflexión es acerca de su idea del trabajo, la pregunta de investigación que está planteando. La segunda reflexión es cómo le ha ido en el proceso y si tuvo que cambiar su idea inicial o en qué modificó o bueno, en fin. Y ya la última reflexión es la reflexión final cuando ya entrega la monografía. Pero eso solamente se hace con el profesor tutor de ese estudiante, ¿no? Se corrige externamente, entonces nosotros ayudamos a hacer la asesor. Aquí sí que le ayudamos, no a que la haga, pero le ayudamos, aquí sí le podemos ayudar un poco más, porque nosotros no somos los que lo vamos a evaluar, quien lo va a evaluar es un profesor externo, ¿no? Y ayuda me refiero es un poco más en la parte metodológica y en ayudarle a buscar soluciones a sus inconvenientes, pero en realidad sigue siendo una idea de investigación propia del alumno. También tiene 5 criterios de evaluación. Básicamente esos criterios son, bueno, también hay un sitio web de la monografía ahí en la misma pestaña que les mostré más temprano acerca de material de ayuda al profesor, está el tema de la monografía. El colegio debe proporcionar una calificación prevista. Ojo, no es la calificación definitiva. Aquí, a diferencia de la evaluación interna, no es que se manda una nota y esa no la van a moderar o no. Aquí uno manda una calificación, pero no necesariamente esa es la nota. Y ahí es donde viene mucha frustración de profesores. No, es que yo envié una monografía y para mí era una A y la devolvieron y era una C. Entonces, es posible que eso pase, pero eso dependerá de qué, pues nuevamente de esto. Importante aquí en los criterios de evaluación de la monografía, miren que tiene mucho más puntaje que la evaluación interna. ¿Y la evaluación interna cuántos puntos eran en total? La investigación, 24. 4. 4. Y acá en cambio son 34.
Y miren que pensamiento crítico, solamente ese criterio tiene 12 puntos. Entonces ya nos da una idea de qué es lo que se debe desarrollar en la monografía, ¿no? La presentación, 4 puntos. El compromiso, mire, ahí les están regalando esos 10 puntos, entre comillas. Pero enfoque y método, conocimiento y comprensión son criterios bastante, pues de bastante puntaje. Bueno, entonces, bueno, esto todavía no. Entonces quiere decir que ya, entonces Ya quiere decir terminamos. que ya casi terminamos. Sí, es que si se dan cuenta, aunque teníamos las sesiones divididas, ayer de alguna manera tocamos muchos de los temas de hoy que había que ver. Pero está perfecto porque justo, déjenme ver la hora, ¿qué hora es? 12:30. Entonces, de acuerdo a nuestra agenda, efectivamente ya entraríamos en el receso de 1 hora. Nos vemos en 1 hora a la 1:30. Y en esa primera sesión, entonces, voy a seleccionar vamos a hacer ahí un pequeño concurso para seleccionar los 3 profesores que nos van a dar la clase basada en conceptos. Acuérdense que les pedí que prepararan su clase, algo cortito, sencillo, pero que quede claro que si el concepto es cambio, entonces yo cuando enseño este tema estoy trabajando el tema de cambio. Igual si no sale bien no importa, este es el momento para equivocarnos, para recibir comentarios, no, mira, yo lo haría mejor así, o está muy bien, chévere, entonces tomamos ejemplo y ya tendríamos una clase. Igual los profes que no la presenten y me lo suben a la carpeta, en el PowerPoint o en el Canva o en el documento que lo hayan hecho, porque a todos nos van a servir esas 20 clases basadas en conceptos que hicimos o nos pueden dar ideas, entonces la idea es que las compartamos para que todos las podamos aprovechar, ¿listo? Entonces, bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? ¿Algo que quieran que de pronto necesitemos aclarar de lo que vimos en esta sesión? Sí, Juan Carlos. Una consulta, Nicolás, en relación a los anexos, ahí todavía, porque eso no hemos tocado, porque una cosa es en la evaluación interna, solo son las 12 páginas, ¿no? Bueno, se puede pasar pues no 13, ¿no? En cambio en la monografía es muy importante poner lo que son los anexos, ¿no? Digamos la ficha, digamos las fichas de compromiso, ¿no? Porque también en la evaluación interna hay que poner, porque si trabajamos con personas, tenemos que trabajar la ficha de consentimiento, ¿no? Que es muy importante como evidencia. Y la segunda pregunta, mamá, era sobre la bibliografía. He estado justo en todas revisando y solo trabaja bibliografía. Ahí hay un pequeño concepto que ha cambiado según Norma Zappa, ¿no? Lo que es porque una cosa es bibliografía, otra cosa son referencias bibliográficas y otra cosa son referencias, que es otro punto, ¿no? Entonces, bueno, esas serían mis consultas, Nicolás. Listo, no, y esa es la idea. Entonces, la primera, los anexos. El examinador, tanto de la monografía o el moderador de la evaluación interna, no están obligados a leer los anexos. Entonces, si es una información importante, es necesario que esté en el cuerpo del trabajo. Pero si es importante y es muy extensa, entonces ahí sí se justifica un anexo. Por ejemplo, alguna tabla de datos que es importante que la revisen más adelante. O lo que tú decías, un formulario de consentimiento informado, ¿sí? De los participantes que van a trabajar en una prueba. Y algo que sí nos toca a nosotros mucho en ciencias del deporte, una evaluación de la condición física. Cuando yo voy a utilizar participantes, antes de la prueba que les voy a hacer, tengo que hacer una prueba, por ejemplo, que no necesariamente es una prueba física, sino que es un cuestionario que le permite saber cuál es la condición general del participante, o sea, su salud, si tiene problemas articulares, si tiene problemas del corazón, ¿sí? Y que lo manifieste ahí. Entonces, perdón, a diferencia de otras materias como biología, por ejemplo, en donde solamente colocan el consentimiento informado, para nosotros, ya ahorita se los voy a compartir también, existe un formulario, no se lo inventó el IB, sino en general en las ciencias del deporte, hay un formulario que me permite establecer cuál era la condición física inicial de ese deportista, algunos de sus criterios biométricos, o en fin, y luego para
poder saber si efectivamente lo que estamos haciendo como experimento afectó o no la condición de ese deportista. Eso es lo que nosotros tenemos que revisar allí, ¿listo? Entonces, eso es en cuanto a los anexos. Sí es necesario colocar cosas como esas fichas de autorización o fichas de evaluación física inicial, pero más allá de eso, la información que sea importante que la lea el examinador debe estar incluida dentro del formato dentro del cuerpo del documento, bien sea de la monografía o bien sea de la evaluación interna. Bueno, perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Por el momento no. Bueno, entonces a la 1:30 nos encontramos aquí nuevamente. Listo, muchas gracias. 1:40, por favor. 1:40, sí, porque me les quité 10 minutos. Ajá. Toda la razón. Gracias. Listo, gracias. Gracias.